Antes de iniciar, me gustaría pedirle un favor a todas las personas que están conectadas desde diferentes partes del mundo. ¿Quiénes de los que están conectados de casualidad tienen metas, objetivos o sueños? Si hay alguien de los que tiene metas, objetivos o sueños, por favor que levante la mano. Esta pregunta siempre la hago cada vez que tengo la posibilidad de dictar y orientar talleres presenciales. Y cuando hago esta pregunta, me veo inmerso en un auditorio lleno de manos arriba, porque todos tenemos metas, objetivos o sueños. Y siempre le digo a las personas lo mismo. Les voy a compartir algo que yo aprendí hace más o menos 10 años. Y lo que aprendí, o mejor, a lo que empecé a ser consciente, es de lo siguiente. Todas las metas, todos los objetivos y todos los sueños que tienen los seres humanos y las empresas necesitan sí o sí la interacción con audiencias para que se puedan volver realidad. No hay otra manera de cumplir metas, objetivos o sueños. Esa interacción es comunicación y esa comunicación merece una estrategia. No puede ser desarrollada de manera inconsciente. Mi nombre es Oscar Iván Zuluaga, los saludo desde Ibagué, capital musical de Colombia, y les vengo a hablar de un tema que realmente me encanta y es la comunicación. Algo súper importante. Nada de lo que yo les voy a decir hoy, ustedes no lo saben. Es decir, todo lo que yo les voy a decir, ustedes ya lo saben. Alguien puede decir, bueno, entonces, ¿cuál es la gracia de esta conferencia? Yo más bien los invito a darle la vuelta y empezarlo a ver de la siguiente manera. Todo lo que yo les voy a decir, antes de preguntarse si lo saben o no lo saben, los invito mejor a que se pregunten si lo aplico o no lo aplico y cómo no aplicarlo me puede llevar a cumplir o a no cumplir mis metas. ¿Cuál es un objetivo súper grande de esta charla? Identificar los hábitos negativos que impiden construir cultura comunicativa a nivel de las empresas, a nivel organizacional. ¿Es cultura entonces? Cultura son costumbres, creencias, ideas, tradiciones, hábitos de una comunidad, de una ciudad, de una organización o de un país. Lo difícil en las empresas, siempre lo digo, no es lograr o hacer mejor un plan estratégico o un plan de comunicación o un plan de ventas. Realmente lo difícil en las empresas es lograr que las personas hagan o dejen de hacer cosas. Básicamente, ¿qué es? Modificar hábitos. Siempre estoy convencido de lo siguiente, apreciados amigos. Existen dos tipos de empresas, las que tienen problemas de comunicación y las que los van a tener. Es decir, todas las empresas están expuestas a tener problemas de comunicación. Entonces, ¿qué es la cultura comunicativa? Son los hábitos que se deben incluir o que deben incluir los colaboradores de una empresa en los procesos de comunicación que participan diariamente. Yo tengo una frase que he convertido en mi caballito de batalla a lo largo de muchos años de pasión por la comunicación, y es que la forma en la que nos comunicamos o nos acerca o nos aleja de nuestras metas. La forma en la que nos comunicamos o nos aleja o nos acerca de nuestras metas. Desafortunadamente, la comunicación sigue estando subvalorada al interior de las organizaciones. Todos pensamos que comunicarse es muy fácil, que hablar es comunicarse, que enviar un correo es comunicarse. Y eso, apreciados amigos, es solamente un pedacito de la comunicación. Sigo convencido que la comunicación está subvalorada. A veces pienso que nos quedamos con el concepto que aprendimos en primaria, que la comunicación es un emisor, un receptor, un mensaje y se acabó. Y apreciados amigos, la comunicación es muchísimo, muchísimo, muchísimo más que eso. Yo tengo dos ejemplos que me gustan muchísimo. Uno es el medio ambiente y el otro la paz. Si usted le pregunta a cualquier persona, venga, ¿para usted es importante el medio ambiente? Le van a decir, claro que sí, para mí es importante el medio ambiente. Y usted le pregunta, ¿pero usted recicla en su casa, bota papeles a la calle, hace esto o hace lo otro? Y aparecen una serie de interrogantes. Con la paz sucede lo mismo. Usted le pregunta a alguien, ¿para usted es importante la paz? Claro que sí, para mí es importante la paz. Pero usted levanta la voz, maltrata a sus empleados, es agresivo y aparecen otra serie de interrogantes. Con la comunicación el libreto es idéntico. Usted le pregunta a alguien, incluso gerentes de muy altísimo nivel, gerente, ¿para usted es importante la comunicación? Claro que sí, Oscar Iván, para mí es súper importante, pero usted es proactivo, es asertivo, es claro, es oportuno, busca retroalimentación y aparecen otra vez esos interrogantes. Hay estudios en Latinoamérica muy, muy interesantes. Este de Jorge Aguilera me gusta muchísimo. Fue un estudio que hicieron en 210 empresas de 8 países. Al final del estudio, la conclusión más grande es que el 80% de los problemas de una empresa son de comunicación. El 80%.
de los problemas de una empresa son de comunicación, pero lo que pasa es que nosotros le ponemos otros nombres, les ponemos otros nombres. Entonces, aquí hubo un error, pero no, aquí el error fue financiero, o aquí el error fue logístico, o aquí fue de administración, pero si uno entra a diagnosticar, se va a dar cuenta que el error no fue financiero, sino que alguien tenía que decir algo y no lo dijo, o alguien asumió que la otra persona lo sabía y por eso no lo dijo, o alguien escuchó y no entendió y se quedó con la duda. Entonces la pregunta es, ¿el error fue de comunicación, el error fue logístico o el error fue administrativo? El error realmente es de comunicación. Esta estadística que ustedes ven en pantalla es de un libro maravilloso que se llama de comportamiento organizacional de Stephen Robbins. Esto fue antes de pandemia y realmente la cifra es maravillosa, sobre todo muy diciente. El 70% de los problemas del tiempo de los seres humanos lo dedicamos o a hablar, o a leer, o a escribir, o a escuchar. Hablar, leer, escribir o escuchar. Entonces, ¿vale la pena ser estratégico en algo que hacemos la mayoría del tiempo? Esta frase yo creo que la han escuchado mucho y es que todo comunica, absolutamente todo comunica. Y nosotros en nuestra agencia, que es Comunicarse, estamos completamente convencidos de que todo comunica. Sin embargo, tenemos una salvedad y es que decimos, todo comunica, ok, pero siempre y cuando nos pongamos en común. ¿Y qué significa ponernos en común? Que lo que significa para mí también signifique para el receptor. ¿Es fácil? Para nada. Parece fácil, pero no lo es. Yo les hago una pregunta a toda esa comunidad que está conectada de manera virtual. Si yo le preguntara a 10 personas, a 15, a 20 personas, ¿cuál es el significado que tienen sobre la felicidad un domingo? Estoy convencido que van a salir 15 o 20 significados. Para algunas personas puede ser quedarse en la cama hasta tarde, para otras personas, por el contrario, levantarse temprano, para otras personas será compartir con sus hijos, desayunar en la cama. Y todos están hablando de felicidad, pero con significados diferentes. Comunicarse es ponerse en común. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos tenemos significados diferentes, todos tenemos maneras de vivir la vida diferente. Como cuando un jefe le dice a uno, nos vemos mañana aquí a primera hora. Entonces uno valdría la pena preguntar, ¿qué es primera hora para usted y qué es primera hora para mí? Y pasa mucho al interior de las organizaciones. ¿Cuál es el punto de partida? Y algo de lo que yo les vengo a hablar, porque realmente la esencia, el ADN de esta pequeña charla es hablar, hacer un recorrido muy, muy rápido por los 12 errores de comunicación que se cometen con mayor frecuencia en las empresas. 12 errores que al final los alejan de sus metas. El punto de partida es esta frase del gran Alejandro Formanchuk, que dice, comunicarse es fácil, hacerlo bien no. Esta frase me encanta porque resume de una manera muy, muy corta el enorme reto de comunicarse. Esta imagen sí que me gusta. 10 imágenes que rinden tributo a la comunicación. En la primera imagen está la solicitud que hizo el usuario. En la segunda, lo que entendió el líder del proyecto. En la tercera, el diseño del analista de sistemas. En la cuarta, el enfoque del programador. En la siguiente, la recomendación del consultor externo. La sexta, la documentación del proyecto, brilla por su ausencia. La implantación que le dieron en producción. Mire, el presupuesto del proyecto. Tenían un gran presupuesto. La novena, el soporte operativo. Y en la número 10, lo que el usuario realmente necesitaba. ¿Qué faltó entre la imagen 1 y en la imagen 10? Preguntas, muchas preguntas y mucha comunicación. ¿Por qué es tan difícil comunicarnos? ¿Por qué para las empresas es tan difícil lograr que sus empleados se comuniquen? Cada vez que vayamos a tener un proceso de comunicación, nos enfrentamos a lo siguiente, no importa si es oral o escrito. Y me encanta este slide para definirlo. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderlos. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Comunicarse es fácil o comunicarse es complicado? Realmente es muy complicado. La imagen que ven en pantalla pertenece a este reconocido pasaje bíblico de la Torre de Babel, que para repasarlo rápidamente, hace muchísimos años estaban construyendo una torre que querían que llegara al cielo. A Jesús no le gustó mucho ese emprendimiento y decidió frenarlo. Y para frenarlo, ¿qué hizo? Básicamente puso a todos los integrantes de ese reto a que hablaran una lengua distinta.
Tenían todo, tenían los insumos, tenían el conocimiento, la habilidad, la experiencia, las ganas, el deseo, pero no pudieron comunicarse y finalmente no pudo continuar adelante el proceso. Me encanta ese ejemplo de comunicación. Y también me encantan las frases. Esta por lo menos es de Bernard, irlandés. El mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha logrado. El mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha logrado. Yo siento que pasa mucho con el correo electrónico. En las empresas yo creo que sobredimensionamos el poder que tiene el correo electrónico. Hay veces escuchamos, no, yo ya envié el correo y ya, como quien dice, me lavo las manos, quito toda mi responsabilidad porque ya envié el correo. No sé si lo respondieron, no sé si lo entendieron, no sé si vayan a hacer lo que pide el correo, pero yo ya envié el correo. Por eso me encanta tanto esta frase de Bernard que dice que el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha logrado. Sigo con otra frase, compatriota mío, Andrés Aljure Saab. La comunicación no lo es todo. La comunicación tampoco es que vaya a salvar el mundo, pero evidentemente sí lo está y está en todo. La comunicación no lo es todo, pero sí está en todo. La trazabilidad de la comunicación es absolutamente innegable. No hay manera de cumplir una meta sin interactuar con una audiencia. Estas frases se escuchan muchísimo en las empresas acá en Colombia. Yo no sé si en los países que están conectados hasta ahora. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo fue eso? Yo me imaginé que, cuando enviaron eso, yo supuse que, lo que entendí fue que. Entonces, básicamente, ¿por qué sucede esto? Un error común en comunicación, suponer en vez de preguntar. Yo siempre me pregunto lo siguiente, ¿para qué suponer si uno puede verificar? Si yo tengo una duda, ¿para qué voy a asumir? Si puedo ir a la fuente. Mañana la reunión es a las 8 o a las 9. Pues no me voy a quedar con la duda, voy a la fuente. Pero ¿qué es lo que normalmente uno hace? ¿O qué es lo que normalmente hacen los colaboradores de una empresa? Tomar alguna partida, suponer y al otro día se darán cuenta que estaban en un error. Yo por eso siempre digo, cuando yo supongo, supongo mal. Entonces siempre hago un esfuerzo gigante por verificar. Esta frase también, esta es una frase que quedó como resultado de un ejercicio de consultoría que hicimos en nuestra agencia en una empresa acá en Colombia. Nos dimos cuenta que en las juntas directivas de la empresa tomaban decisiones y esperaban a que hubieran cambios en los colaboradores de la empresa. Cuando se dan cambios, se dan cuenta que los cambios no llegaban, empezaron a averiguar qué pasaba y era que la persona encargada de comunicar esas decisiones no lo había hecho. Entonces de ahí salió esta frase, lo que no se comunica en una empresa no se sabe y lo que no se sabe no se hace. Entonces, producto de esta pequeña introducción, quiero compartirles rápidamente a toda la audiencia los 12 errores de comunicación que los están alejando de sus metas. ¿Cuál es el elemento más atractivo para mí? Que estos errores de comunicación aplican para el escenario organizacional, pero funcionan de manera idéntica para su vida, relación de pareja, con sus hijos, con sus amigos, porque, como lo decía hace un momento, la comunicación es absolutamente transversal a todas las situaciones de la vida. Entonces voy con el primer error. Error número 1, confundir informar con comunicar. Informar y comunicar son dos palabras aparentemente con significados parecidos. Algunas personas dirían que idéntico, pero en esencia tienen significados absolutamente diferentes. Informar es un proceso que se da en una sola vía. Si estuviéramos de forma presencial y cerca al auditorio por donde estuviéramos reunidos, pasara un carro con un sonido de difusión gigante y muy fuerte que dijera gran concierto de Carlos Vives, cantante colombiano que todos yo sé que aprecian, gran concierto de Carlos Vives, próximo, digamos que fuera en Colombia, en Bogotá, gran concierto de Carlos Vives, próximo 30 de mayo, Estadio Nemesio Camacho El Campín, 8 p.m., boletas, taquillas del estadio. Si a las personas que estaban en el auditorio, que hipotéticamente que fuéramos nosotros, nos preguntaran, venga, ¿quién es el artista? ¿Cuándo se va a presentar? ¿Dónde venden las boletas? ¿Cuál es el horario? Pues no podríamos contestar porque a la persona no le consta si lo comprendimos o no lo comprendimos, si lo escuchamos o no lo escuchamos, porque simplemente la información salió. ¿Qué es comunicación? Comunicación es retroalimentación. Sin retroalimentación no hay comunicación, que es algo muy importante para tener presente. Error número 2, no preguntar. Miren, yo siempre he estado convencido de algo, apreciados amigos. Existe algo peor en la vida que no entender y es entenderlo todo al revés.
Existe algo peor en la vida que no entender, y es entenderlo todo al revés. Porque cuando yo no entiendo algo, me quedo completamente congelado. De aquí no me muevo porque no entendí. Pero cuando por el contrario, yo lo que entiendo, pienso o asumo que lo entendí, pero realmente lo entendí mal, pues salgo a cometer errores y les aseguro que cada error va a hacer más daño que el anterior. Por obvio que algo parezca, preguntemos. Que no le pase lo que le pasó a don Alirio, un integrante de una empresa. Don Alirio, por desgracia tenemos que despedirlo. ¿Por qué? Porque se demora mucho en entender las cosas. Pero voy a seguir trabajando acá. Que no les pase lo de Alirio. Error número 3, creer en imaginarios colectivos. No todos tenemos acceso a la misma información. Hay momentos en que la información para nosotros se nos puede volver paisaje, por lo que sea, por nuestra experiencia, por nuestra habilidad, pero la otra persona no tiene acceso a esa información. Entonces, cuando nos comunicamos, muchas veces omitimos un pedazo muy grande de la información. Yo me intento comunicar con una persona y solo le comparto un 5% de la información, un 10 o un 15, y asumimos o aspiramos que la otra persona, recibiendo la información que recibió, pues va a entender completamente el mensaje. ¿Y por qué no compartimos toda la información? Porque pensamos que la otra persona ya sabe. Porque como para nosotros es obvio, pensamos que también para la otra persona es obvio. Y realmente es un error que se comete con muchísima frecuencia al interior de las organizaciones. Y eso básicamente lo resumimos en nuestra agencia como creer en imaginarios colectivos, porque yo lo sé, la otra persona también lo sabe, o porque para mí es súper obvio, también la otra persona lo sabe. Ahí la otra persona también, por eso dicen que en comunicación uno tiene que estar consciente de lo que está diciendo la otra persona, pero también de lo que no dice. Esa parte es muy importante. Vamos con el error número 4. No escuchamos. Escuchamos para responder y no para entender. Yo siempre digo lo siguiente, apreciados amigos, escuchar es muchísimo más que esperar el turno para hablar. Alguna vez le preguntaba a un amigo que si era bueno para escuchar, que si él se consideraba que tenía una escucha activa positiva. Me decía, claro, Oscar Iván. Y yo, ¿por qué? Me decía, hermano, porque cuando yo estoy hablando, la otra persona hace silencio. Y cuando yo estoy hablando, la otra persona hace silencio. Cuando yo dejo de hablar, la otra persona empieza a hablar. Yo le decía, pues eso realmente no es un proceso de escucha, termina convirtiéndose en dos monólogos. Por eso la vida es tan perfecta que nos dieron dos orejas y una sola boca, para escuchar el doble de lo que nosotros podemos hablar. Entonces es muy importante la escucha activa. Perder el contexto y el norte. Este error se repite muchísimo en las empresas y me gusta siempre explicarlo de la siguiente manera. La comunicación no es un fin. La comunicación no es un fin. Es decir, uno no se levanta y dice, uy, qué rico, hoy me voy a comunicar. No, uno se levanta con metas, con objetivos y con sueños y utiliza la comunicación como una herramienta o como un medio para cumplir esas metas, esos objetivos y esos sueños. Entonces, nunca podemos perder el contexto y el norte de la comunicación. No sé si les pasa, hay veces que reciben un correo, empiezan a leerlo, avanzan, primera línea, primer párrafo, segundo párrafo, y todavía no saben qué les están pidiendo. La comunicación es una necesidad. Cuando yo me comunico con alguien, necesito a alguien. Y siempre, absolutamente siempre, busco una acción del receptor. Es decir, sin movimiento tampoco hay comunicación. Perder el contexto. Entonces, muchas veces, no sé si les pasa, cuando uno de pronto está en la oficina y llega un compañero de trabajo y lo contacta y empieza a hablarle quizás de lo que le quiere pedir en términos laborales, pero cuando usted se da cuenta está inmerso en otra conversación y le empieza a contar lo que hizo el fin de semana y le cuenta que tiene un problema con la esposa, un inconveniente con la hija. Y cuando usted se da cuenta, es posible que la persona se marche de su oficina y no le pida lo que le iba a pedir. Pasa muchísimo en las empresas. Error número 6, utilizar el tonito equivocado. Aunque el qué es importante en comunicación, muy importante, estoy absolutamente convencido de algo, apreciados compañeros, el cómo marca la diferencia. Les confieso algo, siempre me hago la siguiente pregunta. En el caso hipotético, que uno tuviera que comerse las palabras que hay veces utiliza para dirigirse a algunas personas, uno al comerse esas palabras, ¿se nutriría o le daría indigestión? ¿Sí? Todo depende de qué tipo de palabras estoy utilizando para comunicarme con las demás personas. Entonces, es un punto muy importante. El tono equivocado. Recuerden, aunque el qué es importante, el cómo marca la diferencia.
Este slide siempre también lo comparto y lo proyecto en muchísimas conferencias y que he tenido la oportunidad de dar. Y siempre le pido a las personas que hagan un ejercicio. En este escenario virtual es imposible, pero mentalmente háganlo, por favor. ¿Qué pueden observar en estas diapositivas? Al final las personas siempre se focalizan en 6 por 6 igual 37 y 6 por 6 es 36 y no está mal, pero siempre los invito a que miren las situaciones de una manera diferente. Otra manera súper válida de analizar ese slide que están viendo en pantalla es que hay 8 operaciones matemáticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, 9 operaciones matemáticas. 8 correctas y una incorrecta. O sea, lo correcto es más abundante, pero siempre nos enfocamos en lo negativo. Y aquí viene una oportunidad antes de seguir con el siguiente error, y es no pensar de forma positiva. Pensamos siempre desde lo negativo. Y esa es una invitación importante para desarrollar al interior de las organizaciones. Error número 7, suponer y juzgar. Miren, siempre en las empresas se repite mucho que las personas emiten juicios sin verificar. No sé si a ustedes les pasa, pero hay veces dicen, uy, esa persona me cae mal, Juan Camilo me cae mal. Y usted le pregunta, ¿conoce a Juan Camilo? No, no lo conozco. ¿Le ha hecho algo Juan Camilo? No, tampoco. Entonces, ¿por qué le cae mal? Porque todo el tiempo estamos suponiendo y juzgando. Juan Diego Alvira es un periodista reconocido acá en Colombia, periodista del canal Caracol, es ibaguereño de la ciudad desde donde yo estoy emitiendo esta charla. Tuve la oportunidad de trabajar con él cuando él hacía parte de Casa Editorial El Tiempo. Yo fui periodista del Tiempo y alguna vez recibió un premio nacional de periodismo Simón Bolívar y dijo una frase que se me quedó guardada en la memoria. En ese tiempo, como yo estaba vinculado al periodismo, la apliqué al periodismo, pero hoy lo aplico a la comunicación organizacional. La frase es la siguiente: si su mamá le dice que lo quiere mucho, verifíquelo. Si su mamá le dice que lo quiere mucho, verifíquelo. La frase básicamente describe la importancia de verificar todo. Por más obvio que algo parece, verifíquelo. Llegue hasta el punto en que usted esté absolutamente convencido y tenga la certeza que es real. Si eso uno lo logra, nunca va a caer en espacios de malas interpretaciones, porque le hacen muchísimo daño a la comunicación. Error número 8. Elegimos el medio y enfoque equivocado. Miren, aquí sí quiero decir algo muy importante. Absolutamente todas las comunicaciones son distintas. ¿Pueden haber comunicaciones parecidas? Claro que sí, pero ninguna es igual. Entonces elegimos el medio y el enfoque equivocado. Siento que hay veces no elegimos el medio de acuerdo a la necesidad comunicativa, sino de acuerdo a lo que más se me facilita a mí. Entonces, si yo soy una persona que le gusta mucho el WhatsApp, quiero manejar todo por WhatsApp. O me encanta el correo electrónico, quiero manejar todo por correo electrónico, pero realmente se me olvida analizar la necesidad de comunicación. Hace muchos años los teóricos de la comunicación tenían un gran dilema y reto. ¿Qué es más importante, el medio o el mensaje? ¿El mensaje o el medio? Una persona le puso fin a la discusión, Jorge Aguilera, y decía, ni el medio ni el mensaje, lo más importante es la audiencia, porque si yo analizo la audiencia puedo elegir cuál es el medio y puedo diseñar el mensaje. Entonces, elijamos el medio de acuerdo a la necesidad comunicativa. Rápidamente, preguntas claves para iniciar ese proceso de comunicación. ¿Qué quiero comunicar? Es traducido en ¿cuál es mi necesidad? ¿A quién se lo voy a comunicar? Básicamente es quién me puede ayudar a solucionar. Recuerden, hay que ver la comunicación como una necesidad y esa necesidad necesita una acción del receptor. ¿A quién se lo voy a comunicar? Es traducido con quién me puede ayudar a solucionar lo que yo necesito. ¿Por dónde lo voy a comunicar? Es cuál es el medio ideal para esta comunicación. ¿Y cómo voy a obtener retroalimentación? Es la respuesta y tener la certeza de que la persona que recibe el mensaje pues básicamente lo recibió y puedo tener ese famoso feedback. Error número 9, ser imprudentes. Mire, la prudencia hace verdaderos sabios. Acá en Colombia en diciembre rezamos la novena al Niño Dios y hay una frase que dice la prudencia que hace verdaderos sabios. No se trata de decir mentiras, es buscar el momento ideal, el momento importante, oportuno. En comunicación hay cosas que se deben decir y hay cosas que no se deben decir. Por eso siempre me gusta decir que uno no tiene que decir todo lo que piensa, pero sí tiene que pensar todo lo que dice, porque si piensa todo lo que dice, posiblemente decida no decir algo que iba a decir. Parece un trabalenguas, pero realmente funciona así. Prudencia, prudencia, no decir todo lo que se piensa, más bien pensar todo lo que se dice. Error número 10, hacer silencio. Miren, aún cuando no enviemos mensajes, estamos comunicando. La comunicación es tan poderosa
que aún cuando hacemos silencio estamos enviando mensajes. ¿Quién en su vida no lo han dejado visto en WhatsApp? Estoy con amigos y a veces me dicen, vea, mire, me dejaron visto, no me contestaron, no se comunican, no me enviaron ningún mensaje. Pero venga, un momentico, pese a que usted no le contesten, ahí ya le están enviando un mensaje. Ojo, porque las acciones envían mensajes, las acciones comunican. Ahora, que no comunican cosas muy chéveres, porque cuando usted lo dejan en visto o cuando no le contestan un correo, pues básicamente le están enviando un mensaje de indiferencia, de desinterés, de confusión y algo que a mí me parece súper incómodo. Y es que el silencio genera incertidumbre, porque usted dice, venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Qué le molestó? ¿Qué le disgustó? Siempre me gusta cerrar con esta frase. El sentimiento que no se comunica se convierte en resentimiento. El sentimiento que no se comunica se convierte en resentimiento. Error número 11. Estructuramos el mensaje de forma equivocada. Les decía que yo tuve la oportunidad de trabajar en el periódico El Tiempo, aquí en Colombia, hace ya muchísimos años. Y en periodismo siempre hablamos de la pirámide invertida. La pirámide invertida básicamente es una figura en la que se estructura y se jerarquiza la información. En el periódico teníamos para todas las noticias un antetítulo, un titular, un sumario y un lead. Básicamente eran todos los elementos con los que tratábamos de conquistar nuestra audiencia para que nos leyeran, para que cuando estuvieran pasando las páginas se quedaran en nuestro texto. En comunicación pasa algo muy parecido y es que se nos olvida estructurar el mensaje de forma acertada. Recuerden lo que les digo, la comunicación es una necesidad y siempre busca una acción. Cuando yo abro un correo electrónico, en las primeras líneas debo entender qué me está pidiendo esa persona que me está contactando y con base en eso, pues yo buscar la manera para poderlo ayudar. Les voy a contar y leer mejor una historia de una forma equivocada de estructurar un mensaje. A las 3 de la madrugada suena el teléfono de un hombre rico que disfrutaba de sus vacaciones en el Caribe. Patrón, buenas noches. Habla Juan, el capataz de su hacienda. Hola, ¿pasó algo, Juan? No, nada grave, patrón. Solo quería avisarle que su gatito se murió. ¿Mi gatito? Sí, patrón, el mismo. ¿Pero qué le ha pasado al gato? Que comió un poco de carne podrida y le hizo daño. ¿Qué? ¿Y quién le dio carne podrida? Nadie, patrón. Él se la comió de uno de los caballos que estaban muertos. ¿Caballos? ¿Qué le pasó a mis caballos? Pues verá, patrón, 2 de sus caballos pura sangre se murieron de cansancio por tener que cargar tanta agua. ¿Qué? ¿Y por qué cargaban mis puras sangres agua? Verá, para apagar el fuego. ¿Fuego? ¿Qué fuego? ¿Dónde? En su casa, patrón. Una vela se cayó debajo de una cortina y prendió fuego a la casa. ¿Vela? ¿Pero quién encendió una vela en mi casa si tiene electricidad? Fue una de las velas usadas en el velatorio. ¿Velatorio? ¿Cuál velatorio? El velatorio de su mamá, patroncito. ¿Verá? Ella llegó en la madrugada sin avisar. Yo le disparé pensando que era un ladrón. No, no puede ser. Ya, patrón, no exagere, hombre. Tanto escándalo por un gato. Pasa mucho en las empresas, apreciados amigos. Pasa mucho en las empresas. Y llegamos al error número 12. No somos empáticos, no somos empáticos. Y miren, yo les aseguro algo, si nosotros incluimos la empatía dentro de nuestros procesos de comunicación, no se imaginan lo que podemos alcanzar. Si yo antes de enviar el mensaje, antes de elegir el medio, antes de realizar todo el proceso de comunicación, analizo mi audiencia, pero además de eso, me pongo en los zapatos de la otra persona, cambia completamente. Mire, nos podemos quitar la armadura que tengamos y el proceso de comunicación va a ser inmensamente superior. Y el final, este es un regalo. Pensar que es fácil, es un error de comunicación muy conectado con lo que dice Alejandro Formanchuk. Recuerden algo, usted sabe lo que dijo, puede saber lo que dijo, pero nunca lo que la otra persona escuchó. Usted puede saber lo que escribió, pero nunca lo que la otra persona leyó. Y algo muy importante, en comunicación no es suficiente con comunicar lo que se quiere decir, también hay que dejar claro lo que no se quiere decir para de verdad reducir al máximo el espacio para malos entendidos.